Iglesia Ebenecer, Comunidad de Sana Doctrina en Torreón, Coahuila, México, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios 2:20. Por esa razón proclamamos la sana doctrina apostólica, profética y cristológica, a cargo de su servidor, el pastor Juan Navarro Rodríguez. Dios le bendiga. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder, está vigente. Y desde el primer momento que Dios empieza a tratar con nosotros, que viene el arrepentimiento, empieza un cambio total. Y debe haber cambios, porque es metanoia, arrepentimiento, ya toda la misma vida, todo el ser. Y siempre tenemos que tener, ese cambio siempre tiene que estar en nosotros. De eso es de lo que trata Efesios 4, de ser llevados a la plenitud del varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo. De eso trata, de crecer, de ser maduros, de ser enseñados en la palabra. Tenemos algunas palabras griegas ya en el Nuevo Testamento, 3 palabras. Una es agorazo, la otra es hexagorazo y la otra es lutro. Son 3. La primera significa comprado. Yo no sé si usted ha oído, pero muchos de los cantos más conocidos, de los más viejitos, utilizan mucho este lenguaje. No sé si usted ha oído cantos que hablen: comprado por sangre yo soy, comprado por precio yo soy, lo sé, con gozo al cielo yo voy, comprado por sangre de Cristo. Hexagorazo significa sacado, porque una cosa es comprar, ¿verdad? Tiene que ver todo este desarrollo de la palabra redención. La primera es comprar, la segunda es sacar, y la tercera es ponerlo en libertad. Por eso hay muchos versículos donde dice que Cristo nos ha hecho libres. ¿De qué nos redimió el Señor a nosotros? El pecado, de la muerte, de la condenación. Quiero dar un versículo bíblico. Este versículo no se ha entendido, porque no se enseña hoy en día mucho la palabra de Dios, y la gente no está impuesta a escuchar la palabra de Dios. A la gente le gusta que le griten. No hay contenido, pero cuando llega muchos gritos, qué buen mensaje. ¿Qué dijo? Pues quién sabe, pero no le gusta la palabra. Estamos viviendo en los tiempos proféticos que se han cumplido, donde la gente tiene comezón de oír, que ya llegó el apóstol, que ya llegó el profeta, y ahí va a ver qué me dice, a ver si voy a arreglar mi matrimonio, a ver si voy a pagar la deuda, o a ver si voy a desempeñar las cosas, o a ver si se me va a resolver este problema. Y la gente corre a buscar a los falsos profetas que se autoproclaman como los ungidos de hoy. Y la gente no va a la palabra, va a escuchar a estos vividores. Es Colosenses 1, hermanos. Esta palabra, hermanos, es muy importante que nosotros la entendamos. Versículo 13. ¿Qué dice la teología de Pablo? Podemos decir aquí respecto de la redención. Y ahí está en el versículo 14 la palabra. Dice, está hablando de Cristo. Y él dice, que nos ha librado de la potestad. ¿De qué potestad? ¿De qué poder nos ha librado? Al reino de su Hijo amado, en quien tenemos, ¿qué cosa? Redención. ¿Por qué medio? Por su sangre y el perdón de pecados. Si nosotros entendemos esto, hermanos, y si lo tenemos bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón, y si Dios nos lo enseña, hermanos, cuando a usted le digan, ¿sabes qué? No, se me hace que este está endemoniado. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra, hermanos? El versículo 13, que Cristo nos ha librado ¿de qué, hermanos? ¿De qué nos ha librado Cristo? ¿De qué poderes? ¿Sí no cree? Usted si ya es redimido, ya ha sido liberado, hermano. Ya ha sido liberado.
A mí me habló una hermana y me pidió que fuera a su casa y fuimos. Creo que aquí está una hermana, la hermana Ceci fue también. Y a esta hermana le habían dicho que tenía demonio en el cuello. No estamos en los zapatos de ella. Pero esa hermana se comió una tuna y algo se le atoró y se empezó a sentir mal. Se enfermó, le hicieron radiografía, le hicieron 1000 estudios y los pastores iban y le decían, usted está endemoniada. Y la llevaron con otra bruja a que le sacara el chamuco. Pero eso fue lo que pasó. Y yo cuando fui, la estuve oyendo, esta mujer me estuvo platicando. Estaba toda trastornada, no podía dormir, tenía depresión, tenía otros muchos síntomas. Pero qué terribles consecuencias cuando se supone que un pastor le debe de aconsejar, ¿qué? La palabra de Dios. No, vamos a llevarla ya con aquella para que le eche fuera ese demonio, porque es un demonio el que tiene ahí. Y hasta la fecha la hermana todavía anda ahí con secuelas, ya tiene como 2 años de eso. ¿Qué es lo que dice aquí la palabra, hermano? Si nosotros tenemos esta palabra, ¿qué va a suceder? No vamos a creer. Si a usted le duele la cabeza de repente, empieza a tener un dolor de cabeza fuerte, 1 hora, pero de repente se le vuelve a cargar, a lo mejor usted va a decir, es un demonio. Y si viene por ahí un familiar, le va a decir, sí, se me hace que se te metió un demonio. Y si usted no conoce la palabra, si usted no conoce que redención implica lo que dice aquí, nosotros en otro tiempo estábamos bajo el poder de Satanás, es lo que dice ahí. Estábamos bajo autoridad de los demonios. El diablo podía hacer y estar con nosotros, pero Cristo dice aquí que nos ha librado de ese poder. Y por si fuera poco, ¿a dónde nos llevó Cristo, hermanos? ¿A dónde nos ha llevado Cristo? ¿Y sabe a dónde? Ahí está la respuesta, ahí está. Ahí mismo en el versículo 13 dice, Dios nos ha trasladado, es el infierno. Vamos a suponer que este es el infierno y este es el cielo. Es una ilustración muy simple. Entonces, los que estaban acá, por decirlo, en el infierno, simplemente los pasó para acá, para el cielo. Trasladar una cosa de un lugar a otro. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios aquí en Colosenses? Primero, que Dios nos ha liberado del poder de las tinieblas. Número 2, y que nos ha trasladado al reino. Entonces, ¿dónde estamos ahora, hermanos? ¿En dónde está usted? ¿Qué ha sido redimido? Dígame, por favor. En el reino de Dios. En el reino del Hijo amado de Dios. ¿Dónde está usted, hermano? En el reino de Dios. No cabe ningún demonio. No caben ahí. No caben. La enseñanza platónica de la tricotomía del hombre es la que ha llevado a algunos teólogos a pensar de que en una parte de su alma por allá está un demonio. Es una mentira, porque por encima de lo que haya dicho Platón y Sócrates y todos los filósofos griegos está la palabra que es fiel, que se ha cumplido y que se cumplirá cabalmente. Versículo 14, en quien tenemos que... Es que muchos pueden decir, es que Dios no me ha perdonado, es que yo no siento el perdón. ¿Pero qué dice ahí? Que ya nos ha perdonado. Estaba oyendo ayer una predicación que me gustó mucho, un testimonio que daba el pastor. Dice que allá en Guatemala un comandante estaba preparando a unos soldados y uno de ellos se le fue. Le estaba preguntando por este joven, ¿dónde está aquel? No, pues se hizo cristiano. ¿Cómo de que se hizo cristiano? Sí, se hizo cristiano, está en tal iglesia. De aquel comandante que fue a buscar a aquel joven. ¿Dónde está? No, pues está en la iglesia que se llama el Redentor. Y ahí llega el comandante y se mete a la iglesia y se sienta ahí y voltea para todas partes buscando a aquel joven que se le había desertado. Lo andaba buscando para regresarlo y no lo miraba y no lo miraba. Aquí lo voy a esperar. Para cuando menos se acordó, empezó el culto, empezó todo, el ambiente y la predicación. Y cuando menos se acordó, ya estaba pensando en su vida. Y pasó para que oraran por él. No supo, dice que no sabía por qué, pero él pasó. Y aún cuando él estaba al frente decía, no es posible, es que yo no creo que Dios me pueda perdonar, porque yo he hecho cosas muy malas, he matado a mucha gente, he hecho muchas cosas malas. Y el pastor le decía, Cristo, el sacrificio de Cristo te puede perdonar. El acto redentor de Cristo puede cambiar tu vida.
que no es posible, yo he sido una persona muy mala, muy perversa. No importa lo que tú hayas sido, Dios te puede perdonar. La palabra de Dios, hermanos, está por encima de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Está por encima la palabra de Dios. Y aquel hombre fue redimido y su vida totalmente cambiada. Entonces, hermanos, tenemos que entender, si nosotros logramos entender esta doctrina básica de la redención, hermanos, desde ahí le vamos a cerrar la puerta a la mentira. Si alguien viene, están muy de moda las maldiciones generacionales. No, pues es que tu abuelito era un borrachote, por eso tienes un hijo que es muy borracho. No, pues es que tu papá se casó como con 4, entonces por eso tú ya te andas divorciando y te quieres casar con otra. Echarle la culpa a los padres o a los abuelos de que heredaron una maldición. Si la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, donde nos habla de la iglesia, hermanos, solamente en Gálatas nos dice que Cristo nos ha liberado de toda maldición, de toda maldición. Pero el problema es que no se les enseña ahora a los cristianos la palabra. Se les entretiene con un buen show de música y de canto y a sentir, ¿verdad? A hacer aeróbics cristianos, a brincar, a saltar. Yo no estoy en contra de gozarnos, hermano, no estoy en contra de que usted no levante sus manos, alabe a Dios. Si Dios lo mueve, hágalo, hermano, no se cohiba. Es asunto entre usted y Dios. Usted puede adorar a Dios tranquilamente, o puede decir aleluya, puede aplaudir, puede saltar, pero que sea Dios, hermano. Pero lo más importante es que la vida cristiana no debe ser por las emociones, hermano. Ese es el problema de hoy. Ese es el gran problema de hoy, que está destruyendo congregaciones. No se les enseña la palabra de Dios y se les enseñan mentiras como esas, de que hay cristianos endemoniados, de que hay cristianos que arrastran maldiciones generacionales. Y si usted tiene un problema, hermana o hermano, de salud o psicológico, eso es lo que le van a decir. Eso es lo que van a decir. Uno le va a decir, no, pues es que tienes un demonio por ahí metido, tenemos que hacerte una liberación para sacártelo. Otros le van a decir, no, es que tienes una maldición generacional. A ver, ya hay unas hermanas que se levantan todos los días pidiendo perdón por su abuelito, por su tatarabuelito, andan viendo su árbol genealógico para pedir perdón, porque no conocen el Evangelio, no conocen la palabra de Dios. Qué triste, hermanos, pero hay gente que se dice cristiana que practica esas cosas. Yo les estoy hablando, he conocido gente así, aquí mismo en la comarca lagunera, porque no se nos está dando lo que redención es, lo que justificación es, lo que sustitución es, lo que santificación es. No se está predicando. No es un mensaje popular hoy predicar el Evangelio. La gente está predicando mentiras, están predicando mentiras. Pero nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras, fundamentarnos en la palabra, para, como dice Efesios 4, no ser llevado por los vientos de doctrina. No ser llevado por ningún viento de doctrina, sino permanecer fundamentado en el fundamento que es bíblico, profético y cristológico, según Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra fundamental. Los apóstoles y profetas que están aquí en la Biblia, no los que se hacen llamar hoy, esos mentirosos no, los que están en las Escrituras. Esta palabra, hermanos, Estagorazo, denota redimir, comprar afuera de lo que decía ahorita, sacar, y tiene que ver con comprar un esclavo con vistas a otorgarle la libertad, y se utiliza metafóricamente en Gálatas 3:13. Mucha gente, hermanos, no quiere tomarse el tiempo de ir a las Escrituras y buscar algunos libros para ver el significado de estas palabras. Se nos hacen populares porque los oímos en muchos cantos. Hay muchísimos cantos que traen la palabra redimido, muchísimos cantos. Yo creo que yo le podía decir algunos 5 cantos
que usan esas palabras. Pero el problema es que no se nos enseña lo que significa, ni lo que implica. Al igual que cuando alguien dice el Evangelio de Cristo. Estoy predicando el Evangelio de Cristo. Y usted no escucha. No, solamente bendición, bendición, prosperidad, bendiciones. Como si fueran el Papa y ahora quieren levantar su mano y todos están bendecidos. Pero tiene ahí los billetes más grandes. Eso es lo que están haciendo, queriendo decirnos que es el Evangelio. Puras mentiras. Y si no estamos fundamentados en la palabra, vamos a ser, ¿qué dice ahí? Engañados. Por esto gente perversa que usa astutamente artimañas del error. En Gálatas, hermanos, 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley hecho por nosotros maldición. Cristo nos redimió. 4:5, ahí mismo de Gálatas, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Ese es otro término muy importante doctrinal. Adopción. ¿Qué es la adopción? Porque esta palabra, hermanos, es la única que puede salvar a la humanidad. Esta palabra es la única que puede salvar al hombre. El Evangelio de Cristo. Y nosotros, hermanos, entendemos el acto redentor de Cristo, pero déjenme decirle que lamentablemente la mayoría de la gente religiosa no lo entiende. Nos damos cuenta, es allá por el mes de marzo o de abril, cuando se celebra lo que tradicionalmente se le llama la Pasión de Cristo. Si el hombre entendiera el sacrificio redentor de Cristo, hermano, no haría lo que hace. ¿A qué me refiero? A que hay muchos hombres, muchísimos, que no solamente representan a Cristo en un drama, sino hay muchos hombres que los crucifican, hermano. En esas fechas pasan muchas imágenes a través de los canales de televisión de diferentes países, aparte de México, que dicen que tiene más de 100 años, ahí en México donde hacen la Pasión de Cristo. Pero ese lugar es una de las zonas más perversas, donde hay más vicio, más drogadicción, más crimen. Iztapalapa, México. Y yo conocí a una persona de un lugar donde él me platicó que había un grupo de danzantes que danzaban, y cuando ellos danzaban con espinas, traían espinas y se golpeaban, se sangraban todo su cuerpo, espalda, piernas, todo. Andaban brincando todos llenos de sangre. Y él decía, es que todos los que pertenecen a este grupo, todos han sido asesinos, violadores, ladrones, de lo peor. Por eso hacen esto. Cuando el hombre hace esto, hermanos, es porque no ha sido redimido y quiere ofrecerle a Dios un sacrificio en su cuerpo para que Dios lo perdone. Pero el mensaje es que todo lo que el hombre trate de ofrecerle a Dios, según Isaías, dice que las mejores obras que el hombre puede hacer son como trapo de inmundicia. ¿Pero por qué lo dice la palabra? Porque cuando alguien le quiere ofrecer eso a Dios, está haciendo una cosa, y está despreciando el acto redentor de Cristo. O sea, el mayor pecado no es el ofrecerse a Él, sino que cuando lo está haciendo, está rechazando el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, el único que Dios acepta para redimir. No hay otro. Solo Cristo, el Cordero de Dios, el Santo Cordero de Dios, que podía cumplir con los requisitos, no solamente para redimir a la manera del Antiguo Testamento, donde Dios pasaba por alto los pecados del pueblo, no,
sino un sacrificio perfecto que iba a trascender más dentro de la personalidad del redimido, dándonos una regeneración, una vida nueva, lo que es el nuevo nacimiento. Y cuando ocurre esa regeneración, hermanos, empezamos a vivir verdaderamente la vida eterna en nosotros. Cuando Él nos regenera, cuando Él nos salva. Y ahí, hermanos, es donde nos vamos a quedar, con ese punto de la regeneración, en la redención. San Juan 3, 2 Corintios 5, donde habla de la regeneración. Cristo le dijo a Nicodemo ahí en el capítulo 3, era un maestro, un rabino de la ley, que es necesario nacer de nuevo. Igualmente hoy hay mucha gente religiosa, posiblemente ministros de culto, pero les es necesario nacer de nuevo para ser redimidos. Mucha gente está ahí porque se heredó su papá el ministerio, porque se fueron a estudiar, porque su tío era pastor o porque su abuelito era pastor. Dios es el que sigue llamando. El hombre no debe de meterse donde Dios no lo llama. Dios es el que llama, el que pone, el que comisiona, el que capacita. Él es. Por eso están las cosas como están en el día de hoy, tan mal. Tanta gente que no tiene temor de Dios y que ha tomado la fe como fuente de ganancias deshonestas. La Biblia dice, apártate de los tales. Espero, hermanos, que al inicio de esta predicación de redención, le encargo que usted en su casa estudie Levítico 25. Entienda el concepto antiguo testamentario y entienda el sacrificio de Cristo. Cada vez que vea en las cartas paulinas redención, perdón, libre, tiene que ver con lo que Dios ha hecho con nosotros. Y tome esas verdades como las que tomamos de Colosenses 1 y téngalas ahí bien presentes, porque cuando menos se lo espere, la va a necesitar. No solamente para que usted rechace, sino para que ayude a otros, como esa hermana que le habían dicho que tenía un demonio en su garganta. Es difícil, hermanos, que la gente cuando viene toda trastornada de que la traían allá haciendo liberaciones, de que andaba por allá haciendo que guerra espiritual, que maldiciones generacionales, y la gente viene totalmente, emocionalmente trastornada, con 1000 problemas. He tenido muchos casos de esos, hermanos. Y yo oro y le digo a Dios, Señor, ¿qué le digo a esta persona? Ha habido gente, hermanos, que se ha quedado loca, internada, y otra gente está medio loca en las iglesias. Tenemos que entrar a la palabra y que la palabra entre en nosotros para que nos sane, para que nos ubique, hermanos. Todos hemos pasado por eso. Yo también fui un pastor desubicado que buscaba las señales, hasta que un día el Señor me indicó que era un error, que tengo que meterme en la palabra, y tengo que enseñar la palabra, tengo que predicar el Evangelio. Y es lo que tenemos que hacer, hermanos, como cristianos, ubicarnos, que la palabra de Dios nos ubique. Y si hay cosas que tenemos que abandonar, tenemos que dejarlas, hermanos. Tenemos que dejarlas. Dice la Biblia, despojándose de todo peso que los asedia. Y tenemos que avanzar, hermanos. Tenemos que avanzar en nombre de Cristo, porque es fiel el que nos ha llamado para sostenernos. Póngase de pie, hermanos, en el nombre de Cristo, rogándole, Padre, que así como usted abrió el corazón de Lidia, Señor, a la palabra, así usted nos abra nuestro corazón a su palabra, porque con los oídos oímos, pero se nos olvidan las cosas o no las entendemos, Señor. Pero si usted abre nuestro corazón a su palabra, si usted nos la enseña, Padre, si usted nos alimenta, si usted, Señor, se sigue glorificando en nuestras vidas, que nos ha redimido, Señor, con un sacrificio perfecto,
llevado en la cruz del Calvario por aquel Santo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que su sangre todavía continúa vigente para perdonar al más vil pecador, porque nos has sacado de las tinieblas. Éramos hijos de ira, estábamos en desobediencia, pero ahora estamos bajo tu gracia especial. Ahora estamos en tu reino, en el reino de tu Hijo amado, y nos has hecho libres del pecado para adorarte, para glorificarte. Nos has hecho libres para honrarte y para vivir en una vida de obediencia. Ni lo bajo, ni lo profundo, ni hambre, ni desnudez, peligro, espada, ni principado, ni potestades, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo, nuestro Mesías, nuestro Redentor. En sus manos, Padre, encomiendo a cada uno de sus hijos, Padre, para que usted lo mantenga redimido. Que no permita, Señor, que Satanás, Señor, lo destruya. No lo permita, Señor. Bendiga a este pueblo, Señor. Cúbralo, Padre Santo, con su poder. No nos entregues, Dios, en manos de gente sanguinaria, de gente perversa. Nos amparamos en su misericordia. Guárdenos, Padre. Guárdenos de todo mal y permítanos con valor predicar su palabra, enseñar su palabra con denuedo y dar testimonio de su gracia, de su virtud, de su verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.